Bienvenidos a Comentarios Contables, espacio del Colegio de Contadores Públicos. Yo soy Sergio Sagún, servidor. Tengo más de 30 años de experiencia en auditoría interna. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre auditoría interna, perfil, retos y expectativas. Para tal efecto, están con nosotros el contador público Gabriel Sánchez Curiel, miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También está con nosotros el contador público certificado, Adolfo Ramírez Fernández del Castillo. Él es socio líder de la práctica auditoría interna y administración de riesgos de PricewaterhouseCoopers. La primera pregunta, empezamos contigo, Gabriel, si no tienes inconveniente. Ninguno. ¿Cuáles son las responsabilidades y facultades de la auditoría interna? Auditoría interna es una función independiente en el interior de la empresa. Está obligada a la prevención de riesgos, la detección de ellos y la remediación de esos riesgos inherentes a toda empresa. Asimismo, está obligada a contribuir para la optimización de los recursos humanos y materiales. Y también está obligada a contribuir a que el control interno y la seguridad operativa implantadas por el gobierno corporativo se lleven a la práctica sin excepción alguna. Grandes retos. Ahora bien, estas responsabilidades, que son muy grandes, implican que la auditoría interna tenga acceso sin limitación alguna a la organización de la empresa, a todos sus sistemas, tanto manuales como electrónicos, a las sesiones de todos los comités que trabajen en la empresa para los fines propios de lo que es la marcha de la entidad. ¿Sí? Este acceso sin límites a la estructura de la organización, los sistemas y todos los comités hace necesario un mandato emitido por el Consejo de Administración que va dirigido a que el personal de la empresa dé apoyo también ilimitado al trabajo de los auditores internos. De ahí que este mandato, como se le conoce frecuentemente, tenga el auspicio de los accionistas. ¿Okay? Hay que destacar aquí que las responsabilidades y las funciones de auditoría interna tienen que llevarse a cabo en un escenario en donde los retos van de la mano con los riesgos y en donde tales riesgos pueden presentarse de muy diferentes formas. ¿Sí? Hoy, desde el punto exterior, nos pueden llegar ataques hacia la plataforma de cómputo, pueden llegar ataques hacia el robo de recursos, y a veces, fíjense, colegas y quienes nos ven, que tales riesgos son también tan inesperados como el que haya directores o funcionarios con amplias facultades, pero que no están bien capacitados y que pueden estar causando pérdidas mucho mayores que las de un fraude. El escenario de la auditoría interna, en consecuencia, actualmente en las empresas de vanguardia, ya cambió. No se trata de que el auditor interno ofrezca agregar valor a la empresa. En mi experiencia, los empresarios con los que converso acerca de este asunto prefieren que le hablemos al grupo empresarial, al grupo de los ejecutivos, de que el auditor interno trabaja con la empresa para prevenir, detectar y remediar esos riesgos. Ahí estamos hablando de algo más concreto, no solo de agregar valor. Estamos contribuyendo a que la entidad logre sus objetivos. De tal manera que esa es la auditoría interna del día de hoy, una actividad independiente, aunque esté en el interior de la empresa, cuyos objetivos son así de hermosos, de ambiciosos, ¿sí? Prevención de riesgos, incremento de la productividad, cumplimiento del control interno y de la seguridad operativa. ¿Está la mesa puesta? ¿Sí? Perfecto. Ahora, el tema es cálido, da para mucho. Perfecto. Ahora, con base en todo lo expuesto por Gabriel, Adolfo, ¿qué opinas tú con respecto a la función de auditoría interna? ¿Es exclusiva de los grandes corporativos o qué rol le darías tú? Mira, la verdad yo te podría decir, suena tan amplio, tan retador, como dijo Gabriel,
respecto a la auditoría interna, que uno podría estar creyendo que la auditoría interna nada más se debe de enfocar a los grandes corporativos, a los que tienen los recursos, a lo que realmente la parte de tecnología, la parte de presupuesto lo puede estar llevando a cabo. Pero yo te puedo decir, el mundo, y más ahorita con el mundo cambiante que tenemos, está lleno de retos, está lleno de riesgos. Y disculpen que hablemos de riesgos y riesgos y riesgos todo el tiempo, y si ven es un común denominador que estamos generando, pero la verdad es que los riesgos que tenemos actualmente están por todas partes. Y en estos tiempos turbulentos, y déjame decirlo así, porque son los tiempos turbulentos no solamente de las presiones de la complejidad de las compañías, como puede ser una gran empresa, de la complejidad de las operaciones, de cómo están generando ciertos comercios internos y externos, sino la turbulencia de riesgos también influye mucho en el ámbito, en el entorno que está generándose cualquier compañía, cualquier negocio, cualquier pyme que está llevando a cabo. Cada pyme tiene su objetivo, tiene su facultad de cómo llevar a cabo y es un punto de sustentabilidad que tiene que llevar a cabo. Al momento que tiene que tener esta sustentabilidad, la pyme enfrenta este riesgo de que debe de tener un monitoreo constante. Tiene que tener un monitoreo a punto de saber qué es lo que debe de hacer para poder subsistir, para poder expandir, para poder tener más negocio y para poder tener la retribución que están esperando, quieras o no, los dueños de la empresa. Le llamamos a veces accionistas, le llamamos a veces de otros nombres como grupos de interés, etcétera, etcétera. Pero una pyme, la verdad es, yo soy el dueño de la empresa y yo tengo que estar fungiendo. ¿Por qué? Porque es el sustento de mi patrimonio, de mi negocio. Y por eso auditoría interna es un factor muy importante. Llámale tal vez auditoría interna, llámale contraloría, llámale como lo quieran. Pero la función per se, como decía Gabriel, de buscar cómo monitorear, cómo vigilar, cómo evitar que estos riesgos del entorno, tanto propios como extraños, realmente se estén monitoreando, eso es función de auditoría interna. Ya con eso lo estás generando. Eso sí, con una forma independiente. ¿Por qué? Porque una pyme nos da muchas veces el punto de la ceguera del taller. Y esta ceguera del taller hace que las empresas de estos tamaños puedan verse limitados con respecto a ello. Y una función de auditoría interna apoya precisamente a poder ver otros puntos de vista, otros ámbitos, y que definitivamente lo puede lograr a través de un constante vigilancia que está generando. Y no se hable de fraudes. Definitivamente en una pyme siempre hay que estar muy atentos con respecto a estas situaciones, y por eso auditoría interna está apta para cualquier tipo de compañías. Y bueno, como parte de esto mismo, siguiendo en este tema, hablamos de los riesgos, hablamos de la importancia en las pequeñas, medianas, grandes empresas, etcétera. ¿Qué opinas, Gabriel, de cómo debe ser la comunicación que debe existir con los miembros del comité de auditoría o el consejo, o como bien decía Adolfo, el dueño en los casos de las pequeñas? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo ves tú ese punto de vista de cómo debe estar la función de auditoría interna vinculada a esos tomadores de decisiones y a esos externos dueños, accionistas o miembros del comité? Esa es de las preguntas estimulantes, ¿eh? Miren, el comité de auditoría surge como consecuencia de una evolución empresarial en un entorno globalizado que se caracteriza por severa competencia, ¿sí?, por cambios disruptivos y por un marco regulatorio exigente, también global y unilateral, ¿sí? En este ámbito que explico, las amenazas han sido cada vez más y más grandes y de mayor alcance, ¿sí? Las empresas hoy están conscientes de que hay delincuencia organizada, de que hay también corrupción globalizada, de que pueden ocurrir actos indebidos de toda índole. A los accionistas o a los dueños de las empresas y también a las autoridades comenzó a resultarles muy necesario
el que existiera un monitoreo independiente, ¿sí?, incisivo y constructivo sobre la administración de la empresa. Surge así entonces el Comité de Auditoría, cuya misión podemos resumir en cerciorarse de que el gobierno corporativo logra los objetivos de la entidad, cumpliendo los controles internos y el marco regulatorio en vigor. Tremenda misión, ¿eh? Las implicaciones funcionales del gobierno corporativo, al fin y al cabo, hace necesaria esa vigilancia que lleva a cabo el Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría debe estar formado por un presidente ajeno al Consejo de Administración y por miembros también ajenos al Consejo, pero también por otros que sean parte de dicho Consejo para que enriquezcan la labor del Comité de Auditoría. Ahora bien, este Comité de Auditoría, sí, es el órgano al que debe reportar el auditor interno. ¿Y por qué? Porque esas implicaciones funcionales del Comité de Auditoría se van a lograr con la herramienta indispensable del auditor interno. ¿Sí? El auditor interno hoy reporta al presidente del Comité de Auditoría. El plan anual de riesgos que elabora el auditor interno está sujeto a la previa revisión y aprobación del Comité de Auditoría. Y también el Comité de Auditoría se encarga de monitorear, de dar seguimiento al cumplimiento de ese plan y asimismo a que las recomendaciones de auditoría interna se pongan en práctica integral y sin excepción alguna. Entonces, hoy hablar de una revisión, examen o vigilancia de que la empresa y el gobierno corporativo van como deben ir, corresponde al Comité de Auditoría y en consecuencia al auditor interno. Y resumo entonces diciendo, por gobierno corporativo debemos entender desde el presidente del Consejo de Administración, el director general y el grupo directivo y gerencial que lo acompaña. Este conjunto de personas saben que hoy el auditor interno, más que el fiscalizador destructivo, es el que se va a hacer cargo de hacer equipo con ellos, para que los objetivos de la empresa se logren de manera óptima y esquivando los riesgos y los impactos negativos hacia el interior de la organización. ¿Qué sería de las pymes, de las medianas, grandes y pequeñas empresas? ¿Qué sería de ellos sin los auditores internos? ¿Qué sería de todo ese conjunto de buenas personas sin el Comité de Auditoría y sin nuestra queridísima función que va en ascenso? Es lo que yo puedo decir. Perfecto. Ahora, hemos hablado ya de muchos temas del Comité de Auditoría, hemos hablado de las responsabilidades y funciones de la función de auditoría interna, y me gustaría saber qué opinas, Adolfo, sobre la tecnología de la información. Hablabas hace un rato sobre el tema de los riesgos. Una de las puertas de entrada más fuerte en cuanto a temas de riesgos por fraude, por errores o por cualquier tipo de phishing o muchos temas que hay dentro de los altos y grandes riesgos de la organización, están los temas de la tecnología de la información. ¿Qué opinas al respecto? Mira, déjame ser breve con respecto a este punto, pero es muy importante con respecto al cómo la tecnología de información ha cambiado y ha evolucionado con respecto a los negocios. Los negocios cada vez son más complejos, como decíamos, los riesgos son latentes y siempre tenemos en la mente la parte del phishing, del cybersecurity, de cómo están vulnerables todos los sistemas. Precisamente es una de las grandes preocupaciones que tienen las empresas, pequeñas, medianas, grandes, inclusive hasta en mi celular yo tengo el problema de eso, ¿no? Pero sí es muy importante saber que el cybersecurity, toda la parte de ciberseguridad es algo latente que nos está afectando como riesgo actualmente. Pero no solamente eso, la tecnología evoluciona, las operaciones evolucionan y la tecnología tiene que ser un soporte total para ese gran volumen de datos que manejamos en las compañías. Si no tenemos la forma de revisar como auditores internos, ver que todo ya tiene que estar robotizado, los procesos ya tienen que tener ciertos procesos de inteligencia artificial para que realmente podamos hacer nuestra función, cubrir en un aspecto más amplio, no podemos hacer una auditoría interna eficiente, moderna, y que realmente está atacando los riesgos que estamos llevando a cabo. Y precisamente esto es uno de los temas que no todas las compañías tienen las capacidades ni los recursos
para todos estos cambios tan rápidos que están generando. Y es uno de los puntos que ayuda mucho el terciarizar precisamente estos servicios, el que tengamos mejores las partes de lo que es las nuevas tecnologías, la gente que es especializada, porque los recursos son limitados y no puedes tener un todo en cierto punto. Entonces, precisamente, la información de la tecnología son necesarios, son los elementos básicos de revisión. No hay auditoría interna que no contemple tecnología de información, pero no lo puedes tener todo en casa. Tienes que llegar la parte de los especialistas precisamente para poder generar. Por cuestiones de tiempo, Sí. últimos puntos de reflexión, últimos puntos de consejo. Adolfo, si quieres. Bueno, mira, definitivamente auditoría interna es un tema que siempre se ha estado manejando. Actualmente yo te diría, con respecto a la línea de defensa, siendo la tercera línea de defensa, se hace más necesaria, se hace más importante el tener gente capacitada, gente que tenga toda la relación dentro y fuera de la compañía, porque hay muchos grupos de interés que están poniendo los focos de qué es lo que pasa en la compañía. Y precisamente auditoría interna es un órgano que apoya, que ayuda a ser más eficiente, a hacer mejor las cosas para la organización. Es un aliado completamente a la organización. Yo les agradezco mucho la participación. Ha sido un placer. Fue un placer. Es la primera de varias cápsulas que estaremos nosotros participando por temas de auditoría interna. Muchas gracias a ambos por la participación. Seguimos en contacto. Esperamos su retroalimentación en el Colegio de Contadores Públicos. Seguiremos en contacto. Por favor, síganos en las redes sociales y en la página principal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias.